Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, esta tira semanal que hacemos en la televisión pública pampeana, donde queremos darle sentido a los nombres de lugares, de sitios, de calles. En este caso vamos a seguir hablando. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Programa que ¿Cómo? hacemos con Mauro Perrone y con Nord Producciones detrás de cámara. De dos clubes muy importantes de General Pico. A partir de estos dos clubes, ya les contamos un poco de la historia del Club General Belgrano de Santa Rosa. De estos dos clubes, contarles más o menos cómo fueron naciendo así estas instituciones en nuestro país. Hablamos de Ferro de Pico y Costa Brava. Ferrocarril Oeste y Costa Brava de Pigo, que son como Claro, dos clubes emblemáticos, además de nuestra provincia, bueno, fundamentalmente de Pigo, que serán los dos más populosos, tal vez, claro. en términos Sí, de que tiene la llegada. lógica de lo... Se suele decir que los clubes en Argentina, hay un libro muy bueno, se llama Fútbol Argentino, de Osvaldo Bayer, que retrata, politiza esos inicios, muchas Ujú. veces inicios de clubes marcados por laburantes, por clase obrera, algunos de los más conocidos como Argentinos Juniors, como el Porvenir, tienen nombres socialistas y anarquistas, especialmente el Ujú. Porvenir pensando Por- en la ideología que tenían. Bueno, pues se suele decir que Chacarita, están por ejemplo, Chacarita, es otro que también, digamos, ¿no? Por los colores en sus claro. inicios. Se suele decir que están vinculados a la llegada de los ingleses, Mm. a la migración de ingleses. No es estrictamente así en los casos que vamos a hablar, pero sí está vinculado con migrantes y con eh, situaciones que se van dando en el poblamiento, en este Sí, caso de General Pico, producto del tren. Vamos claro. a empezar a decir, lo marca como ha marcado muchos inicios en el General Inicio Pico de de casi todo, también el fútbol está el vinculado fútbol. a los Hay ferrocarriles. una cuestión que es que en Argentina el fútbol obviamente es el Sí. deporte por excelencia, popular, ¿no? Desde sus nacimientos y hasta el día de hoy, como también lo es en Inglaterra, Uh-huh. eso también hay que decirlo porque muchas de las... Nosotros nos paramos en nuestra época actual, pero el fútbol en Inglaterra es un deporte popular Sí. por la composición de sus clubes y de sus jugadores también muchas veces, ¿no? A diferencia de Inglaterra, donde por ahí los clubes están más atados a la revolución industrial, ¿sí? Y allí hay sobre todo un origen popular de los obreros industriales ingleses, ¿no? Manchester, Claro, Londres, sí, sí. etcétera. Eh, en Argentina también está atado a los trabajadores inmigrantes, en este caso, eh, devenidos de Europa. Los primeros son clubes conformados por inmigrantes Uh-huh. ingleses, Alumni, por ejemplo, que es uno de los Claro. clubes más antiguos de la Argentina. Eh, y después surgen en barrios populares, ¿no? Yo Sí, como el sí. caso de Boca en La Boca, ¿no? Claro, A pero Rey ahí del en los nombres Puerto. uno ve la marca inglesa, porque le Claro, pusieron Junior a Boca. claro, A River Plate, que quisieron poner Río de la Plata, pero no claro. es Río Plato sería, ¿no? Sí, Más o sí. menos así la traducción. Pero ve Argentino Junior, vas viendo que hay una Sí. combinación All de Boys, palabras por ejemplo, inglesas, claro, hay muchos clubes que tienen aparte nombres similares, ¿no? All claro, Boys es un nombre recontra común de clubes en que está asociado a esa tradición inglesa. Eh, y otros, así como, ¿no? El sí, sufijo, ¿no? El sí, juniors o esto, ¿no? Nombres en inglés. Pero sobre todo eso, la inmigración. Y bueno, y después, obviamente, en el caso de la Argentina, la inmigración viene atado a un modelo, ¿no? A un claro, modelo económico, a un modelo social, que es ese modelo agrario exportador del primer Estado nacional, podríamos decir, de Argentina, ¿no? En su constitución, eh, y llega a nuestra provincia de la mano de las vías claro, ferroviarias, en todo ¿no? el país, ¿cuántos ferros hay? Un montón. Uno piensa en el que estuvo mucho Un tiempo en montón. primera, en Buenos Aires. Sí, ¿Cuántos, sí. bueno, talleres de Sí, Córdoba, cuántos talleres hay? Digamos, mucho está vinculado porque la exactamente. migración, el tren está en manos de los ingleses, que eran los que hacían el tendido de las vías para garantizar este modelo agroexportador que se Modelo estaba agroexportador. extendiendo, que además va pegado, el tren viene después de la mal llamada conquista del desierto, es todo un programa que se hace para la Mm, expansión de la frontera agropecuaria y a partir de ahí ir fundando los pueblos, como en este caso de General Pico. Y el pueblo no solo va a laburar, ya lo hemos contado ujú. muchas veces, Pico fue conocido como la Milonga,
va también a divertirse, va también a hacer una práctica Sí. social y deportiva, va también a vivir. Y muy asociado siempre a, en el caso también, digamos, de La Pampa, en algunos aspectos, lo dijimos para el caso de Belgrano, por Sí, ejemplo, que son clubes que nacen migrante, uniendo claro, migrante, a veces el trabajo ferroviario en este caso, y otras veces instituciones educativas también, claro. ¿no? Es decir, las instituciones educativas a veces también daban nacimiento, vamos a hablar Sí, sí, en este caso también en Pico va a pasar, daban nacimiento a los clubes. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Esos padres o esas comunidades que conformaban muchas veces las primeras instituciones educativas, empezaban a pensar en la formación de esos niños y niñas, ¿sí? Sobre todo chicos en este ujú, caso, para el caso de los clubes de fútbol, que es una práctica enteramente masculina en sus inicios, eh, bueno, la práctica de un deporte. ¿No? Y la práctica del deporte es la más fácil. la más fácil La una más pelota, fácil un del terreno, fútbol, porque es la más accesible. Un sí, terreno, dos arcos, y bueno, y a y a jugar patear. ahí, digamos, ¿no? Ponerle un nombre, etcétera. Eh, entonces, hay ahí una unidad de esos elementos, de esos factores, que llevan justamente al nacimiento de los clubes, que en el caso de nuestra provincia tienen mucha distancia entre sí Sí, en cuanto a los años que se van conformando, eh, y son bastante tardíos respecto obviamente a los clubes más importantes de la Argentina, sí. justamente ¿por qué? Porque la llegada, diríamos, de esa población migrante, de esa conformación territorial, de esos espacios comunitarios y demás, es mucho más tardía. Claro, y la fundación de los pueblos Y es la más tardía fundación de los también. pueblos Sí, y sí, de los clubes va a ser más tardía más también. tardía. Bueno, no lo mencionamos, se lo vamos a contar en el segundo bloque. La vía más allá del ferrocarril cumple un rol Cumple. también importante en la diagramación de los pueblos, también en este caso de los clubes de fútbol. Vamos a una pausa en el segundo bloque, ya empezamos a referirnos a Ferro de Pico o a Costa Brava, enseguida se lo contamos. Continuamos en los lugares de la memoria, nos íbamos a la pausa en este programa que vamos a hablar de dos clubes de General Pico, mencionando a la vía como divisor, en realidad divisor, pero como marcando Claro. una territorialidad en general en los pueblos, ¿no? Sí, Que siempre está de un lado del otro, más ya que hoy esto es viejo porque la vía quedó al medio, ya no divide así, hoy ya las no divisiones, divide. si uno pensara en Santa Rosa, las da la circunvalación, Mm. especialmente los del sureste, ¿no? Sí, Barrios sí. que están ahí más alejados de El la mismo cuestión pico céntrica. también, ¿no? Hay una Claro. especie de circunvalación, ¿no? Por lo menos en estos últimos años. La vía, lo charlábamos en programas Ujú. anteriores también, la vía funcionó no como espacio, como vos decís, de unificación, sino No, como espacio de división, ¿no? La parte que daba hacia el frente, entre comillas, sí. ¿no? Donde daba la cara de la vía, o de la estación sobre todo, era la parte comercial, la parte donde se instalaban los grandes terratenientes o propietarios Sí. del lugar, y el Y detrás de donde la se vía, organizaba el pueblo también. y donde se organizaba Ahí el estaba pueblo, la ¿no? Donde empecé, administración pública, la claro, iglesia, bueno, todo. sí, y donde se diagramaba, ¿no? Ujú, Más urbanísticamente el lugar, ¿no? Donde estaba la plaza central, donde claro, estaba la cuadrícula mejor marcada, etcétera. Y el famoso detrás de la vía, ¿no? claro. O atrás de la vía, que era la zona del pobrerío, la zona de los, diríamos, de los laburantes menos calificados, de las Claro, porque personas en que no realidad en tenían este la caso plata van a para estar comprar laburando en el mismo lugar, en el mismo pero lugar. unos con más calificación que otros. Exactamente. Y allí es, en el caso de Pico, el nacimiento del Club Costa Brava, Claro, ¿no? El Club Costa Brava, que nace un 21 de agosto de 1932, nace en un barrio que hoy se denomina Barrio Este, sí, pero en realidad en su momento se le decía Barrio Las Ranas, porque justamente son zonas que, ¿por qué el detrás de la villa de ese poblado? Porque son zonas por lo general de menor calidad, a veces de tierra, o porque en este caso son zonas inundables, ¿sí? sí. Eran zonas de bajo, inundables, donde se creaban
laguna, charco, etcétera. Y obviamente en una época donde los agroquímicos todavía no habían matado a las ranas, Claro, sí. había muchas ranas. Mucha agua, mucha rana. Mucha agua y muchas ranas. Entonces el barrio de las ranas. Y se funda allí este club, digamos, como iniciativa, sobre todo, de laburantes del lugar. Y el nombre en sí, Costa Brava, tiene como un origen que es, entre muchas comillas, la Costa Brava de Pico. ¿No? ¿Por Sí, qué? sí. Porque justamente el lugar de los sectores populares, los sectores humildes, por lo general era donde proliferaba, en función obviamente de las precarias condiciones de vida, la delincuencia, ¿no? Donde por lo general la policía estaba instalada, donde iba a buscar maleantes, malhechores, ¿sí? Distintos, donde se producían peleas constantemente, etc. Entonces ahí estaba esa Costa Brava. Hay otro origen de ese mismo nombre, en donde, porque hay un club catalán, Claro, sí. que también se llama Costa Brava, donde es la Costa Brava catalana, digamos, ¿no? Que es una región, una zona. Como También. probablemente haya habido migrantes españoles catalanes, es probable que también tenga ese origen. Pero bueno, ahí depende también, ¿no? Como esto Sí. no hay una escritura que se dice, se definió por esto. Como otros clubes en Argentina también tienen un nombre que es Costa Brava. De hecho, hay otro club En La Pampa. en La Pampa que es de Ingeniero Luigi, Sí. si no me equivoco, que también se llama Costa Brava. Claro. Y que es muy probable que sea por esto, ¿no? Por la Costa Brava, la atrás de la vía, ¿no? La zona del Sí, populacho, ¿no? otro dato que también surge como necesidad de una mudanza, Exactamente. de un club que ocupaba el lugar que después terminó ocupando Costa Brava, que es el Sportivo Independiente, Sportivo Independiente. que se pasa al otro lado de la vía, se pasa al centro. Exactamente. Y ese Sí. club surge, Costa Brava, para representar los mismos que representaba antes, o para, Sí. si se quiere, llegar con el deporte social, el deporte recreativo y también de competencia, aunque en esa competencia lo poco es que uno ha podido recabar, porque es cierto, no está historizado, es que era muy común que hoy vos jugaras en Ferro y yo en Costa Brava, y mañana a la inversa, Al revés. porque no era. Hay una anécdota que dice que hasta que no sacaban el saco no sabían para quién jugaban, Ujú. que se pasaban de un club a otro, que las Exactamente. competencias eran más costumbristas, más, te juega como se juega hoy, Sí, con sí, soltero sí. contra Clubes casado. de barrio, Claro, digamos, ¿no? O sí. torneos de barrio. Sí, era ¿Sí? así, y jugaban. Bueno, y allí nacen las rivalidades también, ¿no? Justamente, por cómo se va a ir conformando en el tiempo. Esta mudanza que vos decías de Sportivo Independiente incluso le cambia, no vamos a hablar del club, Sí, sí. digo, pero le cambia hasta el perfil Sí, a Independiente, porque se va obviamente a una zona socialmente distinta, y Costa Brava queda con esa, sí, esa digamos, con esa referencia más herencia, popular. ¿no? Con esa herencia popular hasta el día de hoy, Claro. y con una referencia, con un anclaje importante ahí que hasta el día de hoy no lo ha cambiado, ¿no? Porque después cuando hablemos de Ferro vamos a ver Claro. que ahí sí hay un cambio, ¿no? A pesar de que tiene orígenes distintos, pero en el caso de Costa queda incluso hasta el día de hoy, repito, en las zonas, diríamos, más periféricas de Pico. Claro. A Independiente le pasó a la inversa de General Belgrano de Santa Rosa, lo abordamos acá, lo pueden ver en el canal de YouTube de la Claro. Televisión Pública Pampeana, que tuvo su primera sede en el centro y se termina yendo a la Villa de Alonso. Y nos contaba Eduardo Aguirre, que sí historizó el Club Belgrano, diciendo eso cambió completamente el socio, el allegado, el público, el perfil de la persona que llegaba al Club Belgrano, pasando de ser del centro a un club de barrio en aquel tiempo. Imagínense, siempre estamos hablando de que el 20, de que el 30, alejadísimo de la ciudad, cambiándole el perfil. En el caso de Independiente, al revés. Es al revés. ¿No? Claro. Cambia de un perfil más, si se quiere, popular a un perfil más de centro, etc. De hecho, otro tipo de deporte, ¿no? Independiente más conocido tal vez por básquet que por fútbol. Pero Costa, repetimos, eso. Y hay un dato curioso de Costa para complementarlo y cerrar el bloque, que es en 1979 hay un amistoso de
Costa Brava contra un Argentino Junior donde jugaba el Diego, ¿no? Donde jugaba Diego Armando Maradona. Ya le había metido, no sé, le había metido los 4 o los 5, los metió acá, tipo andaba por ahí. Andaba por ahí. Metió 2, ese día Sí. metió 2, ganó 4-2 Argentino Junior y 2 goles lo hizo Me Diego. acuerdo, el Diario de la Reforma hace una nota, hay un facsímil, pone Sí. la nota con el crack del fútbol argentino. Tenía Sí, sí. 19 años. 19 años. 19 Bueno, años. ya era Diego Armando Maradona que metió 2 goles. Bueno, en el próximo bloque nos referimos a Ferrocarril de Pico. Continuamos en los lugares de la memoria, algo le contamos más o menos el origen de Costa Brava, que la idea de este programa es ponerle sentido a esos nombres, y bueno, Ferrocarril Oeste de General Pico, ¿no? Un nombre que Ferrocarril Oeste hasta General Pico, sacamos la localidad, lo van a encontrar en varios lugares a la vera de varias vías. En Pico, más allá de que porque las fundaciones son de década del 30, de los dos clubes que estamos hablando, el fútbol se juega como en todo el momento. Llegó el tren, se juega al fútbol. Hay una anécdota que dice que cuando el vendedor de lotes, Chaporrush, ¿no? Sí. Se inaugura en 1905 General Pico. Ya ese mismo año se produce el superclásico Santa Rosa General Pico, la General Pico contra Santa Rosa de Tuay. No dice la crónica periodística, que es de un diario piquense, de la Reforma, qué clubes eran. Se armó 2 equipos. Probablemente se hayan armado 2 equipos con rejuntes. Y el fútbol, más allá de la fundación del club, nació con General Pico y nació a la vera del ferrocarril. En el caso de Ferro, tiene una historia distinta por ahí a la de Costa Brava, que es que nace como una iniciativa de un grupo de padres, sobre todo, de la escuela 111 en ese momento, justamente de esto, ¿no? De fundar un club muy parecido. Ahí tiene una historia parecida a la de Belgrano, ¿no? Claro. Por ejemplo, sacando el tema de la masonería. Y ahí hay una fundación en disputa en parte con otro club ya existente en ese momento, que era el Club Talleres. Claro. Porque en el caso de Ferro, de Pico, la población que también está ligada a la actividad ferroviaria son los trabajadores de los talleres del ferrocarril, que en esos tiempos son trabajadores que tienen una mejor calificación y por lo tanto una mejor, paga y una mejor vida que aquellos que eran cargueros, bolseros, que iban y venían, que trabajaban en función más del movimiento que de ser empleados efectivamente de la compañía o de algún taller. Tal es así que cuando el club se funda, se pone un nombre que es como club, si mal no recuerdo, es deportivo o esportivo costanero, Sí, por sí. la costa de la vía, digamos, ¿no? Y al poco tiempo se unifica con el Club Talleres, ¿sí? Y conforman, porque los dos estaban en el mismo espacio, digamos, en el mismo barrio, concentraban más o menos en la misma población, y se conforma efectivamente el Club Ferrocarril Oeste por el ramal, Claro. ¿sí? Que unía sobre todo General Pico con Telén, ¿no? Y ahí es donde nace el club como tal, ¿no? Tiene un preámbulo que son dos clubes Sí. que existen al mismo tiempo durante muy poquito tiempo y después se unifican y crean Ferrocarril Oeste. Único club pampeano que jugó en primera división. Que Claro, disputó un torneo en primera división. Lo que eran torneos nacionales en aquel Exactamente. tiempo. El colegio 111, vos decías los padres, es el colegio, los padres del colegio 111 son los que toman la Son los que determinación toman de la esa unidad para darle el nombre de Ferrocarril el nombre Oeste de General Ferrocarril. Pico. Hasta ahí digo, porque las crónicas decían, se seguían jugando esto que les contaba hoy, y se dividían por los colores de la camiseta, el azul, la verde, la roja, Sí. la blanca, y así se enfrentaban hasta que realmente empezaron a organizarse en clubes, y va a pasar más tiempo, porque esto es en la década del 30, a organizar campeonatos con más seriedad, ¿no? O sea, todavía en términos amateur, pero sí bien organizados.
Y lo que vos mencionabas de Ferrocarril Oeste, yo lo recuerdo, salió 1-1, soy hincha de Boca, no de Ferro. 1982, si no me equivoco, 83, pero fue después de Santa Rosa en su participación en Nacional B con San Lorenzo de Almagro. Salió 1-1 ese partido. El campeonato... El campeonato nacional que juega Ferro Pico es 84. 84, es el año siguiente de Santa Rosa San Lorenzo. O sea, Santa Rosa llega antes a las fases. Los torneos nacionales eran distintos, eran por zonas, por grupos, y vas avanzando. Santa Rosa también juega la B, no la primera división. No la primera. Y bueno, queda el famoso partido acá que se vivió en el Mateo Calderón, Santa Rosa, San Lorenzo, que se habla de un robo porque le cobraron un penal al último momento. Estuve presente en la cancha a San Lorenzo y con eso se ha vuelto un resultado porque Santa Rosa iba ganando. En el caso de Pico, Boca de caso, era un Boca en crisis, hay que decirlo, porque Boca después de Maradona estuvo al borde de la quiebra. Van a aparecer dirigentes... Tenían todavía parte de esos jugadores que eran importantes, que de hecho después pasan a algunos arriba, el caso Ruggeri, Gareca, por ejemplo. Pero empezaba la fase del salvataje de Boca, lo van a iniciar el actual diputado nacional Carlos Heller, y Antonio Alegre, que es una dupla que va a salvar a Boca, porque esto lo recuerdan pocos, pero Boca no pagaba sueldo, no podía comprar camisetas, no tenía nada. Ese Boca es el que vino aquí a General Pico, que había gastado mucho dinero para tener a Maradona, para salir campeón, y de ahí empezó la debacle. Cuando vienen acá se empiezan a tener problemas para cobrar su sueldo y seguir desarrollándose. Pero Ferro le sacó un 1-1. Preparó su estadio, yo ahorita también lo recuerdo, su estadio se mejoró para la ocasión cuando clasifican a ese torneo. Hay que decir que es como una forma de Copa Argentina. Había dos torneos de primera, un torneo nacional y el campeonato habitual, que era todos contra todos. El nacional era el que era por grupo, digamos, por grupo, y metías a las provincias. Exactamente. Ahí se jugó General Pico. No jugó en la primera división como era antes, de dos rondas, todo contra todo. Claro. Jugó este torneo tipo Copa Argentina. De hecho, el estadio, lo que hoy conocemos como el Coloso de Barrio Talleres, se inaugura como tal, creo que casi con las remodelaciones que tiene hasta el día de hoy, obviamente después se han mejorado y demás, el año previo, en el 83, ¿no? Que es el estadio que conocemos, que era muy moderno para la época. Que es un estadio muy moderno para la época, con una gran capacidad, de alrededor de 20.000 espectadores entran, y bueno, justamente para esto, ¿no? Al año siguiente disputa el torneo nacional. Y ahí está el mito, que te lo dejo que lo cuenta. Hay otro mito relacionado con Ferro, que nos chorearon la bandera, dice. Que le chorearon la bandera a Boca. Sí, pues yo me soy de Boca. En tu caso sí. Pero, y ahí se supone que hay un gualicho alrededor de eso, porque vos decías, bueno, a partir de ahí viene toda una debacle en Boca. Y dice, bueno, capaz que fue Ferro. Magia negra, dicen. ¿No? Que le hizo magia negra, robándole la bandera, y después le hizo ahí alguna cosa. Y Boca no salió. Además de la crisis económica, estuvo varios años sin salir campeón, ¿no? Entonces, un montón. 92. Claro. Entonces, capaz que 11 años pasaron, tuvo algo que ver ahí. No lo he dicho 8 River, digo, esto es una River, nosotros dos. Bueno, no importa. Nos tenemos que ir, Mauro, con esta sonrisa. Bueno, gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos dentro de una semana.